la patología epitelial. Okay. Vamos a dejar un poquito de lado el tema de la patología epitelial de la glándula mamaria, que bueno, muchísimas veces se roba la película, bueno, por ser obviamente lo más frecuente, pero vamos hoy a ponerle un poquito más de atención a esas lesiones de estirpe mesenquimático de la mama. ¿Cuáles son las lesiones de estirpe mesenquimático de la mama? Son todas aquellas que se originan en el componente no epitelial de la glándula. ¿Cuáles son esos tejidos? Es ese tejido de soporte que le permite a estas glándulas y a todos estos acinos vivir dentro de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué encontramos en ellos? Encontramos vasos sanguíneos que nutren a la glándula mamaria, el músculo liso que puede verse tanto en la pared de estos vasos sanguíneos como, por ejemplo, el músculo liso que vemos en la zona retroareolar, el tejido adiposo de la glándula mamaria, que muchas veces en algunas pacientes es un componente predominante en esas mamas adiposas, nervios periféricos y tejido fibroso, que pues es obviamente el personaje principal de este parénquima mamario. Entonces, teniendo en cuenta todos estos sitios donde se pueden originar estas lesiones, no es raro pensar que esta lista no es nada despreciable, es una lista extensa. Vemos todas las lesiones que podemos ver originadas en este tipo de tejidos, en los tejidos blandos, es decir, es una lista bastante numerosa. Pero aquí me quiero hacer un alto. ¿Las debemos conocer? Sí, debemos manejarlas, debemos saber quiénes son, cómo se diagnostican, pero son lesiones infrecuentes. ¿Por qué hago este stop y por qué hago este comentario? Porque al ser lesiones infrecuentes, cuando tenemos una punción con aguja gruesa de una paciente con sospecha de una patología mamaria, el primer abordaje generalmente es una punción con aguja gruesa. Y muchas veces podemos ver proliferaciones estromales como esta, donde vemos células estromales algo prominentes, incluso hasta algo hipercromáticas, con algo de tejido estromal fibroso, colagenizado o producciones de matriz diferentes a la colágena que vemos en la mama, sino matrices mixoides. Pero nuestro pensamiento inicial no va a ser que esto es una lesión mesenquimática pura. ¿Por qué? Porque lo frecuente es que esto esté acompañando a una proliferación fibroepitelial, en este caso algo de patrón intracanalicular, como es un tumor filoides. ¿Qué quiero decir con esto? Que no toda proliferación estromal en la mama va a ser un tumor mesenquimático puro. Entonces, después de descartarse la opción que esto esté acompañando una lesión fibroepitelial, es cuando nos vamos a plantear que realmente estemos enfrentándonos a una lesión mesenquimática pura de la mama. Una vez que estemos en este mundo, entonces ahí sí, la lista de diagnósticos es bien grande cuando unimos lesiones benignas y lesiones malignas, y son muchos los diagnósticos con los que tenemos que disertar. Sin embargo, cuando hablamos de glándula mamaria, para no hacer la lista tan extensa y poder aprovechar este tiempo lo máximo posible, hablando de patología mamaria, vamos a centrarnos en tres lesiones benignas que vemos característicamente en la mama, ya que todas las demás, como por ejemplo los hemangiomas, los schwannomas, los neurofibromas, los leiomiomas, son todas esas lesiones que podemos ver en los tejidos blandos, a diferencia de estas tres lesiones que, si bien el miofibroblastoma también lo vemos en los tejidos blandos, lo vemos como miofibroblastoma tipo mamario. ¿Qué quiere decir esto? Que es una lesión que con mayor regularidad lo vamos a ver en la glándula mamaria. Entonces, con las lesiones benignas me quiero enfocar en estas tres. Las lesiones vasculares atípicas se relacionan a lesiones muy bien circunscritas, generalmente de localización dérmica, ¿okay? Que deben tener el antecedente de algún tipo de exposición a tratamientos radiantes o irradiación de alguna índole, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, tienen dos patrones: el patrón linfático, que se caracteriza por vasos de tipo linfático, o el patrón vascular, que de hecho suele imitar estas estructuras vasculares muy bien delimitadas, con células endoteliales no prominentes ni actividad mitótica. Imitan a un hemangioma capilar lobular que vemos normalmente en los tejidos blandos. Estas son lesiones que se complican por recaídas locales, como son todas estas lesiones de tipo vascular, y si bien está reportado el progreso a angiosarcomas, no es lo frecuente y son casos extremadamente raros. Cuando hablamos de miofibroblastoma, esto es una proliferación, como su nombre más o menos nos puede indicar, una proliferación de miofibroblastos y fibroblastos, generalmente lesiones, como vemos aquí, muy bien delimitadas, con células fusiformes y ovoides sin atipias, generalmente sin actividad mitótica, o por lo menos no actividad mitótica atípica,
en donde el componente estromal de esta lesión es importante porque nos va a ayudar a categorizarla de acuerdo a lo que predomina. Si tiene un contenido adiposo prominente, pues llamaremos a un miofibroblastoma lipomatoso, o bien si el componente estromal es predominantemente mixoide. En otros casos vemos componentes estromales colagenizados, incluso imitando lesiones de tipo cicatricial, y mucho menos frecuentes aquellos que imitan reacciones deciduales, lesiones de tipo neural benigno. Y en esta lesión hay algo bien interesante, y es que se propone el origen desde el punto de vista hormonal, que puedan tener relación con algún tipo de origen hormonal, y esto se puede comprobar desde el punto de vista inmunistoquímico, además de expresar CD34, coexpresado con desmina, expresan marcadores hormonales, no solo receptores de estrógeno, sino también receptores de progesterona e incluso receptores de andrógenos. La hiperplasia estromal pseudoangiomatosa es la tercera lesión que vamos a ver, el PASH. Esto es una lesión bien interesante. Esto se explica o se describe como una proliferación de los miofibroblastos, incluso como respuestas aberrantes a componentes hormonales, tanto exógenos como endógenos. Esto es un dato bien interesante porque no solo se ve en patología en las femeninas, en las mujeres, sino que se ve también en pacientes varones. ¿Y por qué digo que es interesante lo del componente hormonal? Porque de hecho en los varones se suele ver en pacientes con cuadros de ginecomastia. Desde el punto de vista morfológico, vemos aquí, son espacios ópticamente vacíos, delineados por estas células aplanadas, sin atipias, sin actividad mitótica. ¿Por qué hablamos que es una proliferación pseudoangiomatosa? Porque uno ve esto en el microscopio y lo primero que puede pensar es que se trata de una estructura vascular o un canal vascular, pensando en una lesión incluso vascular maligna de bajo grado. Pero cuando hacemos estudio de inmunistoquímica y marcamos estas células, son positivas a CD34, y aquí es importante recordar, el CD34 no es un anticuerpo vascular. Estos son fibroblastos CD34 positivos, porque cuando hacemos anticuerpos específicamente endoteliales como CD31, D240 o ERK, son negativas. Es decir, esto es una proliferación que simula un aspecto vascular, pero definitivamente no se trata de una lesión vascular pura. ¿Me oyen, verdad? Oigo por ahí un micrófono. Sí te oímos, pero hay alguien que tiene un micrófono, déjame El ver. micrófono abierto. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, importante con esto, la sugerencia o la premisa de que esto tenga un componente hormonal, tanto que desde el punto de vista inmunistoquímico, incluso marcan receptores sobre todo de progesterona más que de estrógeno. Cuando entramos en la patología maligna mesenquimática, llegamos al mundo de los sarcomas, mundo temido por muchos, mundo que a mí me fascina. Los sarcomas son la letra pequeña de la patología mamaria. ¿Por qué? Porque los sarcomas son lesiones infrecuentes, son lesiones que en la economía general no son lesiones pues, que encabecen ninguna lista de morbilidad. En la mama no es la excepción, son menos del 5% de las lesiones de la mama. Y si hablamos de los tumores malignos de la mama, las estadísticas más optimistas hablan de 1%, es decir, son lesiones pues extremadamente infrecuentes, y aquí volvemos a lo que hablábamos inicialmente con las lesiones benignas. Es el amiguito raro de la clase. Es decir, no vamos a pensarlo de primera opción. Tenemos primero que descartar que se trate de alguna otra lesión que esté teniendo un componente mesenquimático asociado, como por ejemplo un tumor filoides maligno, que es muchas veces el ejemplo que más nos cuesta descartar y que es necesario eliminar esa opción diagnóstica para poder plantearse que se trata de un sarcoma primario de la mama. Una vez que hemos hecho esta disertación y se ha descartado un tumor filoides maligno, un carcinoma metaplásico, incluso un linfoma, es cuando vamos a plantearnos que se trate de un sarcoma de la mama. Una vez que tengamos esto definido, utilizamos los lineamientos del fascículo de tejidos blandos, tomando en cuenta pues, que aquí están todas las características necesarias para categorizar estas lesiones de manera correcta. Si hablamos de sarcoma en general, estamos hablando de, no es como la patología epitelial que tenemos carcinoma ductal, carcinoma lobulillar, algunos subtipos especiales. Aquí estamos hablando de 80 tipos diferentes de sarcoma. Ciertamente, igual como las lesiones malignas, cuando hablamos de patología mamaria, esta lista francamente se reduce, y si hablamos de los sarcomas más frecuentes en la mama, se reduce aún más, gracias a Dios. E incluso de ellos, el angiosarcoma es el sarcoma por excelencia más frecuente de la mama. Pero aquí, antes de entrar un poco en materia, quiero hacer
esta comparación, porque siento que es importante. Cuando nosotros tenemos una lesión en la mama de sospecha de malignidad, el abordaje inicial de esta paciente generalmente es una punción con aguja gruesa, como hablábamos inicialmente. Cuando nosotros tenemos una punción con aguja gruesa, una lesión epitelial, muy probablemente, con una buena punción y obviamente bien dirigida, vamos a tener el componente de formación de túbulos, el grado nuclear, la actividad mitótica, el componente inflamatorio asociado, que aún siendo una punción con aguja gruesa, vamos a tener una muy alta tasa de asertividad a la hora de hacer ese diagnóstico. Incluso, no solo diagnóstico, sino que nos da la herramienta para hacer estudios de inmunistoquímica, para hablar de factores pronósticos y poder a esta paciente enrolarla en un plan de tratamiento. ¿Qué pasa con las lesiones mesenquimáticas? Nosotros podemos tener excelentes punciones con aguja gruesa, de buena cantidad y buena calidad, y vemos una lesión fusocelular, algo que no nos llama mucho la atención, sin actividad mitótica, igual de componente mixoide. Sin embargo, realmente nada que nos pudiera orientar a una lesión maligna. Pero ¿qué pasa si nosotros con esta punción sobreponemos esto sobre la imagen mamográfica de esta paciente? Una lesión que ocupa casi toda la mama. Y si bien yo no tengo criterios, no tengo suficientes herramientas morfológicas para plantear una lesión maligna, yo no puedo dejar de pensarla, y definitivamente, si bien esto eran 8 cilindros de una punción, no puedo darlo como una lesión benigna cuando tengo esta imagen. Entonces tengo que buscar más herramientas y necesito muchas veces la pieza quirúrgica para poder hacer un adecuado diagnóstico y escoger el mejor material de la pieza para hacer un estudio inmunistoquímico. Fíjense este caso. En un solo campo microscópico de la resección de esa lesión, tenemos un campo que es muy parecido a lo que veíamos en la punción, pero justo al lado ya un área mucho más celular que incluso ya deja de ver esa actividad mitótica que no estábamos viendo en la punción. Y esto, una vez orientado con un diagnóstico que me presumía ser una lesión de tipo miofibrolástico por el aspecto morfológico, en conjunto con el estudio inmunistoquímico, con una actividad proliferativa no despreciable, me permite hacer el diagnóstico al fin, después de tener la punción, la pieza y el estudio de inmunistoquímica, de un sarcoma miofibroblástico de bajo grado. Entonces, como vemos, son casos que requieren un muestreo bien importante y una evaluación y una escogencia del material para diagnóstico para tener diagnósticos definitivos. No así, muchas veces en alto grado el asunto es mucho más sencillo, son tumores un poco más uniformes, que sí, incluso con una punción con aguja gruesa, donde vemos proliferaciones, en este caso un sarcoma fusocelular de alto grado con alta actividad mitótica, inmunistoquímicamente positivo actina y adesmina, podía hacer el diagnóstico de un leiomiosarcoma sin problema. Los sarcomas, si bien, no, como digo yo, no tenemos enemigo pequeño, no todos los sarcomas son gigantescos, hay sarcomas pequeños, pero sí, ciertamente se presentan con gran frecuencia con lesiones grandes. Podemos tener áreas de los sarcomas que imiten esto que estamos viendo aquí, algo que si vemos al microscopio pudiera ser perfectamente una proliferación inflamatoria, un tejido de granulación. No vemos nada que realmente nos llame la atención. ¿Qué pasa con estas lesiones? A veces tienen un tamaño que justo al lado de esta zona tenemos la lesión real, y en este caso era un sarcoma de alto grado con una alta actividad mitótica, un sarcoma de tipo pleomórfico. Esto era un sarcoma pleomórfico indiferenciado que, si evaluamos únicamente ese primer fragmento que les muestré, pues probablemente no nos íbamos a sospechar esta lesión, pero esto era una lesión grande que pues definitivamente necesitábamos un muestreo exhaustivo para conseguir el tumor. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Son tumores que sus diagnósticos dependen de acuerdo al material que tengamos disponible para evaluación y cómo lo evaluemos. Cuando entramos en el tema de los angiosarcomas, que son los sarcomas más frecuentes de la mama, también es importante todo esto que estamos conversando, y aquí se los muestro de manera bien gráfica con un caso. Esta es una paciente del año 2018, que fue un material que recibimos para revisión, muy bien muestreado, un material de buena calidad, y podíamos ver la presencia de no solo vasos, sino canales vasculares, característico de los angiosarcomas, que no hay vasos bien formados, sino la presencia de canales vasculares que se anastomosan, que se unen, y tiene extravasación de eritrocitos, porque precisamente no es una pared vascular bien formada, y por eso los eritrocitos salen, ¿no? Si vemos esta imagen, podemos hacer un diagnóstico sin problema de un angiosarcoma de bajo grado. Pero ¿qué pasa? Al evaluar todo el material de esta paciente, que eran como 11 bloques, conseguimos un foco de 5 milímetros que tenía este aspecto morfológico mucho más denso, con células que incluso dan dudas si se trata de una lesión mesenquimática o epitelial por el amplio contenido de citoplasma,
Y bueno, por supuesto son a veces diagnósticos camarita en el estudio de inmunistoquímica, donde corroboramos el estirpe vascular con la presencia de la mecaje nuclear de FLY1, el CD31 positivo, y qué impacto tiene esto en esta paciente. Bueno, esta paciente pasa, si era un angiosarcoma de bajo grado, de tener una sobrevida libre de enfermedad de 76% a tener una sobrevida libre de enfermedad de 15%, tomando en cuenta que los angiosarcomas se gradan por las áreas de mayor grado, no importa su tamaño. Entonces, de ahí la necesidad de evaluar estas lesiones exhaustivamente y de muestreos bien extensos en caso de tener la pieza quirúrgica. Y si no se tiene la pieza quirúrgica, de saber y estar seguros que contamos con todo el material. Esta paciente tuvo una evolución esperada en el año 2019, tiene una recaída, nuevamente extensas áreas de un angiosarcoma de bajo grado, canales vasculares con extravasación de eritrocitos y un foco nuevamente un poco más grande, este medía como unos 11 milímetros, más denso, nuevamente lo corroboramos con estudio de inmunistoquímica para descartar que no tuviera un segundo primario y se trataba de un angiosarcoma de alto grado recidivante. Los criterios de malignidad en la patología mesenquimática pues se escapa un poquito de lo regular, de lo que vemos generalmente, y bueno, estando esto dirigido a residentes me pareció importante que hiciéramos este comentario porque no todo aumento de celularidad es malignidad. Tenemos lesiones como fascitis nodulares que se ven en la mama, que son lesiones muy celulares y no son malignas. Tenemos lesiones neurales con atipias increíbles, que son lesiones ancianas como schwannomas ancianos o neurofibromas ancianos, que tienen una atipia nuclear importante y son lesiones benignas. Y así tenemos también sarcomas de alto grado, que uno se empieza a buscar mitosis y no le consigue, motivo por el cual muchos sarcomas de alto grado no son susceptibles a los sistemas de gradación porque el diagnóstico es sencillamente morfológico, porque no son mitóticamente activos desde el punto de vista morfológico, pero ya son lesiones consideradas de alto grado. Y con cuanto al crecimiento, tenemos, bueno, el mejor ejemplo de todos es la fibromatosis tipo desmoide, que las vemos en la mama. Creo que no hay lesión más infiltrativa que esa y no es considerada una lesión maligna. Entonces, las reglas en este tipo de patología, desde el punto de vista morfológico, muchas veces se escapan de lo rutinario. Entonces, son materiales que deben ser evaluados pues, con ojo experto para poderlos interpretar de manera adecuada. Porque además, muchas veces nos apoyamos en la inmunistoquímica y creemos que nos va a resolver todos los problemas. Y resulta que si no tenemos una orientación morfológica clara de lo que queremos buscar, no solo de lo que queremos buscar, de lo que queremos descartar, la inmunistoquímica se convierte en un problema. Entonces la inmunistoquímica tienen que ser paneles inmunistoquímicos muy bien orientados. Si estoy pensando en una lesión miofibroblástica, pues lo que voy a pedir. Lo que estoy pensando en una lesión de músculo liso, voy a pedir actina músculo liso y desmina. Si estoy pensando en una lesión neural, voy a pedir proteína S100, voy a pedir marcadores nuevos, H3K27M3, importante ahorita para las lesiones neurales, y por supuesto siempre ir acompañados de un marcador de actividad proliferativa. El tema de la axila con estos casos es un tema bien interesante y bien discutido. La axila generalmente no es evaluada de rutina en lesiones mesenquimáticas. Sin embargo, es entendido porque los sarcomas o las lesiones malignas de tejido mesenquimático no tienen una diseminación linfática como predilecta. Sin embargo, hay muchos sarcomas, muchos no, pero sí hay algunos sarcomas que sí pueden tener este tipo de diseminación y, oh sorpresa, dentro de estos sarcomas tenemos el angiosarcoma, que es el sarcoma más frecuente de la mama. Entonces yo creo que una vez más hay que individualizar estos pacientes y, bueno, si tienen el diagnóstico de angiosarcoma, pues de acuerdo al criterio clínico y a la evaluación del grupo multidisciplinario, pues decidir si se le evalúa o no se le evalúa la axila, teniendo en cuenta que 11% de estos casos tienen metástasis ganglionares. Entonces, bueno, en resumen, yo creo que intentando hacer esto lo más ameno posible, porque no es una patología que le encante a la gente y a mí me fascina, lo intento transmitir, pero sí es una patología que requiere que el patólogo muestre adecuadamente, que estudie adecuadamente, que indague en la morfología, que le saque jugo a la morfología antes de enfrentarse a un estudio de inmunistoquímica y definitivamente vamos a diagnosticar de acuerdo a lo que tengamos disponible. Y bueno, quiero cerrar con esta imagen. Esto, bueno, son mis tepuyes, son mi adoración, todos he estado allí, y esto es en idioma pemón, diciendo que lo mejor está por venir, y yo estoy segura que es así. Muchas gracias. Marta-Elena, pues muchas gracias por tu amena conferencia. El mundo de los tumores mesenquimáticos, especialmente los sarcomas, bueno, es complicado, son complicados y se hacen aún más complicados por su baja frecuencia, en lo que uno no puede llegar a tener pues mucha experiencia, a no ser que se unan los casos como
como tratábamos de hacer anteriormente en la universidad. De verdad me encantó, yo siempre admiro la capacidad de síntesis y que nos hayas dado este recuento en este tiempo, pues es maravilloso. Vamos a ver si hay preguntas en los participantes. Oh, por aquí como que veo que se le fue la luz a la doctora Martelena, porque lo escribió por acá Se en el me fue chat. la luz. Oh, y Estoy negra. No tengo luz. bueno, pero si tiene conexión, bueno, eso Sí, es, no tengo ni idea cómo. esa es la realidad de Venezuela, ¿no? Las idas de luz y del agua. Pero bueno, Es que vamos a estoy... aprovechar que la doctora, a pesar de que se le fue la luz, sigue con nosotros. Vamos a ver si hay preguntas por acá. Muchas felicitaciones te mandan, excelente conferencia, estuvo genial. Por aquí hay gente que ya me está diciendo que se muere por oírte hablar de patología ósea y de los tejidos blandos. Ya tendremos esa oportunidad también. La doctora Miriam Gómez por acá, Ay, la felicidades doctora... Marte. La doctora Dolores creo que desactivó el micrófono por acá, no sé si tiene alguna pregunta. Sí, sí, Sandra, muchas gracias. Adelante. Y gracias a la expositora que resumió muy bien. Entonces, ahora se me vino a la mente esos casos en que todavía hay remanentes de la línea mamaria, que como sabemos durante la época embrionaria están ubicados desde la axila hacia el lugar, digamos, de las mamas que quedan y un poco hacia el abdomen. ¿Usted ha tenido algunos casos tal vez que se han malignizado en estas líneas mamarias? Ahora que estamos hablando, que usted habló sobre tumores mesenquimales, ¿nos puede decir algo de su No, experiencia? sí, no, la verdad no hemos tenido la experiencia. Bueno, yo soy especialista en patología musculoesquelética. Bueno, tengo la fortuna de estar con la doctora Marín y la doctora Ana Karina Ramírez, que bueno, que tienen ya años haciendo patología mamaria, pero creo que en el laboratorio no hemos tenido casos así de malignizaciones en línea mamaria. Bueno, aquí están la doctora Marín y la doctora Ana Ramírez, de repente si ellas los recuerdan, sería chévere escucharlas, pero de verdad yo no lo tengo ahorita en mi banco de datos. Porque las recomendaciones es que cuando hay este tipo de mamas aberrantes, digamos, la recomendación es extirparlas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso era que también, digamos, hacía esta pregunta. Y bueno, en caso de que se sospeche de una lesión maligna, pues sí, generalmente la recomendación es extirpación si es una lesión mesenquimática con márgenes no menores de 2 centímetros. Eso es importante. El margen mínimo recomendado para lesiones malignas en tumores mesenquimáticos es 2 centímetros. En caso de que haya esa sospecha, sí, la recomendación sería extirpar. Muchas gracias. Dale, bueno. Sí, muy interesante esa pregunta porque, bueno, yo he visto fibroadenomas en área en donde está la línea mamaria, pero no he visto tampoco nunca sarcomas relacionados a esa área, ¿no? Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a ver si hay alguna otra pregunta. Y me parece muy curioso que te puedas mantener en línea a pesar de que no Todavía no, hay luz. no lo entiendo, o sea, te lo juro que no tengo ni idea, pero bueno, menos mal. Pues sí, maravilloso. Bueno, debe haber algo con que No, es que estoy conectada al dispositivo, que lo puse para tener un plan B. pues el plan B funcionó. Se conectó automáticamente al dispositivo de internet. Qué bueno. Pues nada, Martelena, pues muchas gracias. Nos seguimos viendo y muy agradecida Bueno, gracias a ti, Sandrita. por la charla y por cambiar el día y ponerte a correr en el fin de semana, pero bueno, ya todo salió súper chévere. Muchas gracias de verdad. Bueno, ponerme luz para despedirme.
Gracias a todos y bueno, muchísimos saludos a todos mis profesores, que aquí hay muchos profesores que bueno, para mí es un honor haberles conversado. La doctora Ángela Ruiz te está por ahí saludando. Sí, Doctora. felicitaciones. Hola Martelena, ¿cómo estás? Saludos a tu mamá, a tu papá, saludos a todos y muchas Seguro. felicidades. Felicitaciones por esa charla tan concisa, completa y clara. Gracias, doctora, gracias. Cariño. Cariños igual.